Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de personas que fueron sanadas por el Señor Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra hace 21 siglos, comisionado por Dios el Padre para sanar a los enfermos. Habían muchas personas con necesidades apremiantes en su cuerpo, problemas que los llevaban a tener problemas económicos, porque donde hay enfermedad empieza a ver la situación de la problemática económica en una familia. Para la enfermedad se necesita dinero. A esto vino Jesucristo para ayudar a la gente aquí en la tierra, pero para tener la sanidad de Dios se requiere la fe de Dios. Dios es fe. Y la fe viene por la palabra misma de Dios. Y la palabra era Cristo, la palabra encarnada. Hoy nosotros los cristianos predicamos la palabra de Dios para que las personas tengan fe. Y cualquier enfermo pueda recibir la fe de sanidad. Es la manera en que Dios obra. Del cielo viene la fe para que aquí en la tierra lace al enfermo y el enfermo voltee a ver a Dios y crea en Dios. La fe de salvación, la fe de sanidad viene de Dios. Por eso predicamos el Evangelio y hay muchos testimonios en la Biblia de personas que experimentaron la sanidad en Cristo Jesús de esta manera. Recibieron la fe que viene de Dios. Y en esa fe acudieron al sanador para ser sanados. No se necesita dinero para ello, solamente se necesita la disposición del corazón de creer. Jesucristo dijo: al que crea en Jesucristo, todas las cosas le serán posibles. Dios se agrada de la persona que tenga fe. Por eso hoy hablaremos de algunos testimonios dados en la Biblia de personas que fueron sanadas por Jesucristo. El Evangelio según San Juan termina diciendo que Jesucristo hizo muchos milagros, muchas sanidades, que no cabrían los libros escritos de todos los milagros que Jesucristo hizo en la tierra. De otra manera, los milagros que encontramos en las lecturas de los 4 evangelios, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es una parte, es una muestra solamente de lo que Jesucristo hizo en la tierra. Por eso, cuando la fe está llegando a una persona, suceden muchas cosas en lo sobrenatural. Se refiere uno ya a lo milagroso. Un milagro tiene que ver con lo sobrenatural. Es la fe que viene del cielo, la fe que viene de Dios. Así que hubieron personas que oyeron, creyeron y actuaron en fe. La fe es acción. Así que hoy hablaremos de las personas que fueron sanadas teniendo la fe puesta en Jesucristo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, que la fe nos habla de creer, de confiar, ahora sí, de poner a Dios en primer lugar antes que todo, incluso lo que digan otras personas o lo que diga la enfermedad o lo que sea, ¿no? Es poner ante todo primero a Dios, porque Dios tiene la salida a cualquier enfermedad, a cualquier problema. Y la fe, que tiene que ver con el hebreo emuná, nos habla de ello, nos habla de confiar o de tener una especie de soporte, ¿no? de depender de Dios. Y por eso vemos en la Biblia nos habla mucho de la fe. La fe, por ejemplo, se relaciona también la palabra emuná en hebreo con la palabra amén. Y amén significa así sea en Cristo Jesús. O sea que es una confirmación de la declaración de la verdad, que generalmente lo decimos en la oración. Sí. Estamos en la oración declarando las promesas de Dios y terminamos diciendo amén. Sí, es otra forma de decir yo creo lo que he orado.
creo que Dios va a contestar, me apoyo en Él y confío en Él y tengo mi esperanza segura en Jesucristo. Así Esa que es la fe, la confianza que tenemos en Jesucristo, quien es Dios. Es la confianza que todo lo que está registrado en la Biblia, la palabra de Dios, y que Jesucristo vino a dar a conocer, se cumple. Solamente tenemos que creer porque es Dios, no es un ser humano, no es un hombre. El hombre, nosotros los seres humanos, sí. Siempre somos volubles y variables en lo que decimos. A veces decimos una cosa y después tenemos que contradecirnos a nosotros mismos porque somos seres humanos y cometemos errores, muchos errores al estar hablando. Dios no. Dios habla una sola vez y lo que Dios dice se cumple. Por eso la fe es el punto de apoyo que todo ser humano en la tierra debe tener. Y de eso se trata la predicación del Evangelio de Jesucristo, para que las personas no duden, sino crean en Jesucristo, el único que puede ayudar al ser humano en la tierra, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los gobiernos mismos de la tierra, siempre y cuando confíen solamente en Jesucristo. A esto vino Jesucristo a ayudarnos. Y todo esto fue hace 21 siglos, hoy estamos en el siglo XXI y debemos estar revisando la Biblia y estudiando de Jesucristo y conociendo cómo fue que Jesucristo sanó a tantas personas aquí en la tierra. Por eso el tema de la fe es un tema muy amplio, muy profundo y bueno, nos llevaríamos mucho tiempo de estar analizando. Toda la Biblia habla de la fe. Sí, pero en resumen, podemos decir la fe es el sexto sentido que tenemos, ¿no? Así como tenemos la boca, ¿no? Donde probamos las cosas, las manos para tocar, tenemos el olfato para oler, el oído, ¿no? Para oír, o los ojos para percibir las cosas, pero hay un sexto sentido y ese es el más profundo de todos y es la fe. Y la fe se desarrolla en nuestro interior, que es el centro del cuerpo, que sería el vientre. Es allí donde Dios nos revela su palabra, donde Dios nos habla. Por eso en el vientre, cuando sentimos, por ejemplo, miedo, se remueve dentro del vientre. Todos los, vamos a decir, las emociones, todo se siente en el vientre. En las entrañas de nuestro ser, el punto central. Sí. Por eso Jesucristo mismo dijo, ¿no? De nuestro interior, dijo, correrían ríos de agua viva. Y ese es nuestro interior, o la parte central, el mero centro de nuestro cuerpo. Y algo también para señalar, y aquí es donde viene la fe, ¿no? Para crecer en fe o aumentar la fe, es el estudiar la palabra de Dios. Y al estudiar la palabra de Dios, entonces nuestras oraciones serán con fe, porque oramos lo que dice la palabra de Dios, oramos con fe, creyendo que lo que está escrito en la palabra de Dios se va a hacer realidad. Sí, entonces lo primero es recibir la fe, empezar con fe, porque las personas cuando nacemos en la tierra, nacemos sin fe. ¿Cuándo llega la fe al ser humano? Cuando creemos en Jesucristo. Jesucristo es el autor de la fe. Cuando recibimos a Jesucristo, entonces comienza ese sexto sentido, el sexto sentido de la fe. Y hay que desarrollarlo. Es sobrenatural. Y hay que desarrollarlo. A partir de allí hay que hacer crecer la fe. Sí, así como cuando hacemos ejercicio, así como cuando caminamos o cuando hacemos las cosas del día, ¿no? Que tenemos algo pendiente, la fe tiene que ver con ello, ¿no? Tiene que ver con ejercitarse, y eso es el estudiar la palabra de Dios, el estar siempre activo en la palabra, el alabar al Señor, el adorar, tantas otras cosas que pueden suceder, pero por eso dijo Jesucristo, bueno, en Hebreos, ¿no? La carta de Hebreos nos dice, por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
quiere decir que los que agradan a Dios tienen fe. Lo contrario de la fe es el miedo que el enemigo del hombre, la serpiente antigua, está trayendo al ser humano en la tierra. El diablo está trayendo enfermedades y a través de las enfermedades está poniendo el miedo en las entrañas para que las personas duden de Dios, para que las personas no puedan tener la fe. El miedo mata la fe. Por eso Dios se agrada si hay fe y también se agrada si nos fortalecemos en fe. Sin fe no agradamos a Dios. Así que esto no es tener una religión cristiana, cualquiera puede llegar a una iglesia. Esto es verdaderamente caminar en fe. Y Dios nos prueba, la prueba de Dios, así como el platero prueba la plata con fuego o el que trabaja el oro con fuego, Dios nos prueba en medio de las circunstancias adversas que vivimos en la tierra. Y una de las pruebas puede ser la enfermedad. ¿Qué hacemos en medio de la enfermedad? Porque la enfermedad viene del enemigo y Dios está esperando que actuemos en fe. Porque ya Jesucristo hace 21 siglos ya derrotó al creador o al autor de los males aquí en la tierra, ya derrotó a Satanás, el diablo, está derrotado. Ahora el cristiano tiene ese sexto sentido, el sexto sentido de la fe. Ahora hay que actuar en fe, hay que ejercitarnos en esa fe de victoria de Jesucristo, porque es una fe de victoria, porque ya Jesucristo venció al enemigo. Ahora yo tengo como cristiano que actuar, y para eso el Espíritu Santo nos ayuda para poder hablar la palabra con todo denuedo, con valentía y reprender esos espíritus de enfermedades. La batalla puede ser un día, 2 días, 3 días, a veces hasta semanas, pero tenemos que tener la certeza que estamos caminando hacia adelante en la victoria de Cristo Jesús y pronto veremos en el mundo de lo natural la respuesta de Dios. Por eso este es un proceso de prueba y vamos siendo probados por Dios para madurar, para crecer, porque por ejemplo hoy siglo XXI necesitamos tener la fe que viene de Dios para ser maduros espiritualmente y tener el carácter mismo de Cristo ante un mundo que está de caída libre, ante un mundo que está lleno de miedo, de temores, ante un mundo distraído de la verdad y no saben qué hacer. Están acudiendo en caminos equivocados ante sus problemas diarios. Por eso tenemos que predicar a Jesucristo y enseñar de Jesucristo y mostrarle las maneras en que podemos nosotros salir airosos, victoriosos, día con día, al caminar con el Señor. Así que la fe es importante, es un don que viene de Dios. Este don viene por medio de Jesucristo. Si una persona en la tierra no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y vive su vida de pecado, fornicando, en adulterio, robando, haciendo maldad, no puede entonces estar en esta bendición de la fe. La fe viene en Cristo. Y cuando aceptamos a Jesucristo, arrepintiéndonos de estar apartados de Dios, hay que arrepentirse de todo pecado. Entonces recibimos a Cristo y en Cristo estamos recibiendo la fe de victoria sobre Satanás, la fe que empieza a despertar en cada cristiano para poder ayudar a mucha gente en esta tierra. La Biblia dice que la iglesia es luz para alumbrar en un mundo bajo tinieblas. Somos luz y sal aquí en la tierra. Por eso tenemos que aprender de
Las pruebas mismas, la Biblia dice que las pruebas vienen de Dios y hay una bienaventuranza. La palabra dice que somos bienaventurados los que soportamos las pruebas. Vayamos al estudio propio de las Escrituras. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, habla de pruebas. Y dice la Escritura que hay una bienaventuranza de aquella persona que va a soportar la prueba porque tiene fe. Solamente en fe podemos ir avanzando en medio de las pruebas. Es la forma en que vamos creciendo en fe, es la forma en que vamos madurando, es la forma en que vamos perfeccionándonos al carácter de Cristo. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí está la bienaventuranza de Dios. Hay recompensa, hay premiación para los ganadores. Así que la prueba no le debemos temer, debemos estar fortalecidos en fe. De allí la importancia de ir cada fin de semana generalmente a las reuniones de nuestras iglesias. Cada iglesia con su respectivo pastor, el pastor enseñando de las Escrituras. El propósito de la enseñanza de las Escrituras por un pastor es para fortalecer la fe del cristiano, porque la persona saldrá de su iglesia congregacional para enfrentarse a las actividades de la vida diaria, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y Jesucristo dijo, cada día tiene su propio mal. Jesucristo advirtió de cada día de estar enfrentando diversas circunstancias. Pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas sociales, problemas laborales, problemas económicos, todo tipo de problemas. Para enfrentar esos problemas necesitamos fe. Por eso tenemos que ir a la iglesia de congregación, generalmente el fin de semana, para recibir la palabra que me va a fortalecer mi fe, porque necesito fe para enfrentarme a las obras del enemigo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Quién es el que está detrás de perturbar mi vida diaria? Aquí dice la Biblia, el tentador. El tentador está tentando y puede tentar con los ojos, con los oídos, con los afanes de esta vida, con el dinero. Así que hay muchas formas en que el tentador puede hacer caer a una persona, hombre o mujer, y solamente podemos librar la tentación del adulterio, la tentación de una fornicación, la tentación de la codicia y la avaricia, solamente lo podemos hacer con fe. Por eso tenemos que ir a la iglesia. Esto no es por tener una religión de costumbre, aquí podemos sino que tenemos que tener fe para la batalla diaria de la vida que vivimos en la tierra. Sí, aquí podemos leer, por ejemplo, lo que dice Hebreos 10, que es donde nos habla de lo que tú estás hablando. Hebreos 10, del 22 al 25, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, esta última parte dice que si estamos viendo que el día del regreso de Jesucristo se acerca,
Eso quiere decir que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, atacando a matrimonios, al esposo, a la esposa, a los hijos, atacando nuestros gobiernos, atacando todas las naciones, y por lo tanto tenemos que estar en la congregación precisamente para recibir la fe que viene de Dios, la fe que viene por oír la palabra de Dios. Y es lo que enseñan los ministros en la iglesia. Hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está escrito en la carta de Efesios 4:11. Pero hay un ministerio que está al frente de la iglesia y es el responsable de la iglesia local, el pastor. El pastor dará cuenta del rebaño. Así que el pastor está para enseñar de las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, para fortalecer la fe del cristiano, del creyente, porque todos los días las cosas son diferentes y tenemos que enfrentarnos a problemas diferentes. El enemigo está al acecho y la Biblia dice que solamente por medio de la fe. Hay toda una armadura que habla de la fe en la carta a los Efesios capítulo 6. Allí la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Vamos a leer Efesios 6:11, donde habla de la batalla. Esta batalla la libramos todos los días. Todo ser humano libra esta batalla. La diferencia con los que han recibido fe, los que han recibido a Jesucristo y por lo tanto tienen fe, es que pueden enfrentar esta batalla y salir victoriosos. En cambio, la persona que no tiene la fe, que viene en Cristo Jesús, vendrá el tentador y la persona caerá en la tentación. Puede ser la tentación de la carne en cuanto a la fornicación, el adulterio, afectando matrimonio, afectando hijos, afectando su economía, todo esto porque el diablo es astuto y el diablo está trabajando para que las personas vengan a la enfermedad y a la ruina económica y muchos a la muerte prematura. Así que por eso necesitamos fe, no religión, fe. Aquí habla de la batalla, Efesios 6:11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí está lo que Dios habla de la batalla que libramos todos los días contra seres espirituales que no vemos, pero están allí. Y por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios, es lo que sigue después. Sí, ahí vemos que tienen toda una jerarquía también, así como, por ejemplo, un gobierno, ¿no? Por decir, aquí en México tenemos presidente, gobernadores y luego los alcaldes o presidentes municipales, y así es como está catalogado aquí el reino de las tinieblas, ¿no? Que viene por, unos son principados, otras son potestades, otras son huestes, ¿no? Pero al fin y al cabo es todo un gobierno, un reino, porque ahí vemos que Satanás o el diablo no puede por sí solo, necesita de un ejército necesita a sus demonios para gobernar en la tierra. Sí, porque el diablo no es omnipresente, no puede estar presente en todos los lugares. Entonces tiene sus espías, tiene sus tiene un ejército de demonios que están yendo a diferentes lugares y a diferentes personas. Así que por eso, si nosotros caminamos con el Espíritu Santo sí es omnipresente, omnipotente, porque es Dios. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo como cristianos, tenemos fe. Por eso podemos presentar la batalla, de cualquier tipo de batalla, en cualquier lugar,
y los demonios tiemblan ante la presencia de Dios en un cristiano. Se le llama la unción. La unción es la presencia de Dios en un cristiano. Dios nos unge. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y nos bautizamos en agua, todo comienza allí. El Señor nos bautiza con su Santo Espíritu. Esa es la unción para tener el poder para enfrentar a los enemigos, que son los demonios territoriales aquí en la tierra. El ejemplo mismo lo dio el Señor Jesús, Jesús de Nazaret. La Biblia dice que cuando llegó a los 30 años, Él fue al río Jordán a ser bautizado en agua. No necesitaba ser bautizado porque Él no era un pecador, pero para darnos ejemplos a nosotros los pecadores, Él fue al Jordán. Pero dice la Biblia que estando en el bautismo en el río Jordán, al orar, los cielos se abrieron y Dios mandó al Espíritu Santo para posarse en la persona del Señor Jesús. Fue el momento de la unción. Dios el Padre ungió a su Hijo para comenzar su ministerio terrenal. Esto fue a los 30 años de edad y está registrado en el Evangelio según San Lucas. Podemos leer Lucas 3, 21 y 22. Dicen las Escrituras: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así comienza el ministerio sanador de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu que estaría con Jesucristo. Por eso fue llamado el ungido de Dios, porque la presencia de Dios estaba ahora en Jesús de Nazaret y era el poder para sanar a los enfermos. Por eso Jesucristo a los 30 años comienza su ministerio terrenal. Esto fue historia ya, o es historia, porque sucedió hace 21 siglos. Ahora toda persona aquí en la tierra que está en su pecado, pero se arrepiente de su pecado, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, toma la decisión de bautizarse en agua. Entonces el Señor vendrá sobre esa persona para que la presencia de Dios esté allí, para que cada día pueda enfrentar a esos espíritus perturbadores y engañadores aquí en la tierra. Solamente cuando se recibe al Espíritu Santo, recibimos el poder y recibimos esa fe de victoria contra las fuerzas del enemigo. El ejemplo lo dio Jesucristo y la Biblia dice que ese poder lo podemos tener nosotros. La Biblia habla en Hechos 10:38 de la unción que Dios el Padre puso en su Hijo Jesucristo. Así comenzó su ministerio. Dios ungió a Jesús de Nazaret. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo resume todo el ministerio de Jesucristo. Dios estaba con él, Dios el Padre caminaba con Jesús de Nazaret en la tierra. ¿Cómo fue esto? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, había descendido en la persona de Jesús. Y Jesucristo empezó a hacer bienes, dice la Escritura, y sanando. ¿A quienes sanaba Jesús de Nazaret? Bajo la unción del Espíritu Santo, a los oprimidos por el diablo.
Es la tarea del diablo traer opresión a la gente, traer enfermedades a la gente. A esto vino Jesucristo, a rescatar a las personas. Dios ama a las personas, Dios ama su creación, Dios quiere la salvación de las personas y que todas las personas vengan a la sanidad. Así que Jesucristo, el ungido de Dios, vino con este propósito. En Lucas 5:17, la Biblia habla que el poder de sanidad se manifestaba ya en Jesucristo y ese poder atraía a la gente en necesidad. Por eso acudían a Jesús los enfermos y todas las personas que estaban afligidas, endemoniadas, iban hacia el ungido de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba con él. Esto no es tener solamente un conocimiento intelectual, sino debemos tener una experiencia igual. Así como Jesucristo tuvo la experiencia de tener ese poder, nosotros también. Jesucristo dijo cuando dio nacimiento a la iglesia cristiana, Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, esta es la gran comisión, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Un cristiano no puede ser testigo de Cristo a menos que tenga el poder del Espíritu Santo, porque nos vamos a enfrentar con espíritus o demonios aquí en la tierra que traen miedo, que traen temor. ¿Cuántas personas están huyendo de los demonios en lugar de enfrentar demonios? Necesitamos el poder. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, caminaremos solamente en el conocimiento intelectual de lo que Jesucristo hizo, pero no tenemos nosotros el poder. Y cuando vengan los demonios, huimos de los demonios. Eso no es lo correcto. Lo correcto es aquí lo que dice la Biblia. En Santiago 4:7 dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es el diablo el que huye, son los demonios los que huyen, no es el cristiano, no somos nosotros los seres humanos que debemos huir de las obras del diablo, porque el diablo fue derrotado hace 21 siglos atrás. Cada año estamos recordando la victoria de Cristo en la Semana Santa. Pronto viene para este año la Semana Santa, una Semana Santa más. Es un recordatorio de la victoria de Cristo en la cruz sobre el diablo. Por eso cada día debemos fortalecernos más en esta fe, la fe de victoria. La Biblia habla de multitudes que venían a Jesucristo en Mateo 4, 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este es el llamado mismo que tiene la iglesia cristiana en la tierra, dada por Jesucristo. Tal como Jesucristo caminó en la tierra, tal como Jesucristo lo hizo, ahora todo cristiano lo debe hacer. En el Evangelio de Marcos tenemos la comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo, en todo este planeta Tierra, en todas las naciones. Y dice aquí la Escritura, Marcos 16, 15 y 16,
habla de esta comisión. Y después, los versículos que siguen, habla del poder del Espíritu Santo, que es el poder de sanidad, el poder de liberación que está sobre cada cristiano, o debe estar sobre cada cristiano, porque es una experiencia real. Debemos experimentar esa vivencia o tener esa vivencia, el poder del Espíritu Santo. Así que esto no es tener religión alguna, sino es tener la evidencia que el poder está con nosotros. Jesucristo dijo, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la comisión. Hay que creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo, bautizarse en agua para recibir la unción. Jesucristo en Hechos 1, 4 y 5 habló del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, Juan el Bautista bautizó en agua, pero ustedes, los llamados a ser cristianos, serán bautizados con el Espíritu Santo en poco tiempo. Esto sería el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, cuando nace la iglesia, cuando el Espíritu Santo descendió sobre 120 judíos que estaban orando, congregados en un aposento alto en Jerusalén, y todos fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así comenzó la iglesia hace 21 siglos atrás, y así viene la comisión. Ustedes serán enviados. Hechos 1:8, Jesús dijo, serán mis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo manifestaremos nosotros la evidencia que tenemos el poder? Aquí Jesucristo lo dijo en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El requisito es creer, es lo que dicen las Escrituras, y estas señales seguirán a los que creen. No por formar parte de una denominación cristiana en la tierra, no. Es para cualquier persona que haya creído en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que crea en Jesucristo, que crea en todo lo que Dios ha dado en ayuda al hombre en la tierra. La primera bendición de Dios es la salvación en Cristo, y la segunda bendición es el Espíritu Santo para tener el poder para las batallas de la vida diaria. Toda persona debe tener este poder. Esto no es de que solamente el pastor puede orar, que el pastor solamente puede poner manos, que el pastor solamente puede ungir. Muchas personas creen que el pastor es el todólogo, el que va a hacer toda la obra a favor de ellos. El pastor es uno de los ministerios que va a enseñar, pero cada persona debe aplicar la palabra en su propia vida. El esposo, la esposa, los hijos. ¿Dónde? Empieza en la casa. La casa es el lugar de mostrar todo lo que se enseñan en las iglesias, y después en la calle, después en el trabajo, en todo lugar, porque Jesucristo nos ha comprado para servirle a Él. Estas señales seguirán. Sí, porque al final todo miembro de una iglesia es un discípulo de Jesucristo, y Dios nos ha llamado a no solamente ser creyentes, sino también ser discípulos, porque creyentes, bueno, basta con aceptar a Jesucristo, pero de allí cada persona tiene que decidir qué camino seguir, ¿no? Y si decide el camino de
la vida, pues eso implica el ir a la iglesia, el sujetarse a un pastor y recibir palabra para que entonces su fe vaya trabajando y esa persona pueda ser edificada sobre una base firme, sólida, segura. Y por eso esa persona pasa de ser un creyente a un discípulo, porque discípulos son los que siguen la voz del maestro. Sí, toda persona en la Biblia que recibía la bendición de Dios a través de Jesucristo empezó a ser un discípulo de Jesucristo. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, lo mismo que me veis a mí hacer, ustedes lo pueden hacer, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Sí, y en muchas ocasiones le dijo a sus propios apóstoles, hombres de poca fe, ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer? La fe es acción, no es una declaración de boca, es una acción. Hay que actuar, actuar, actuar. Porque cuando estaban en medio de la mar, aquella noche, cuando estaban todos los apóstoles con Jesucristo, llegó un viento contrario y entonces Jesús estaba descansando. Los apóstoles se espantaron, tuvieron miedo por las grandes olas contrarias que venían contra la barca y entonces ante el miedo acudieron a Jesús que descansaba. Jesús se levantó y reprendió los vientos y le dijo al agua, cálmense. Al viento le dijo, callen. Entonces, enmudece. Entonces Jesucristo, después de haber actuado en fe, esta es una acción de fe, se dirigió a sus apóstoles y les dijo, ¿por qué están atemorizados hombres de poca fe? O sea, ¿por qué no hicieron lo que yo hice? ¿Por qué no actuaron en fe? Los problemas están en la tierra. Jesucristo antes de irse dijo, en el mundo tendréis aflicción en esta tierra, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Ya todo está dado solamente en Cristo. Por eso tenemos que orar mucho para fortalecernos en fe, estudiar la Biblia y fortalecernos en fe. Tenemos el caso de una mujer con una enfermedad, ya que hubieron casos de personas enfermas que fueron sanadas. Podemos hablar de una mujer con 12 años de enfermedad, una enfermedad crónica. Era una mujer, dice la Biblia, que había perdido todos sus recursos económicos en su enfermedad. Iba con los médicos, había que pagar la medicina o al médico y dice la Biblia que todos sus recursos económicos se habían escaseado. Ya no tenía nada y seguía enferma. 12 años de enfermedad. Pero un día Jesús pasó por donde ella vivía y dice la Biblia que ella oyó hablar de Jesús. No conocía a Jesús, pero oyó hablar de Jesús. Vino la fe, esa fe que nos mueve, fe de acción. El único que caminaba con la unción de sanidad era el ungido de Dios, Jesús de Nazaret. Entonces oyó, creyó y actuó, moviéndose hacia donde estaba Jesús. Ella rompió todas las leyes que estaban establecidas con respecto a los enfermos, porque ella como enferma era una persona inmunda y no podía salir públicamente en su enfermedad y tocar a otras personas. Pero ella en su fe decidió librar todas estas barreras que había en su camino, aún en amenaza de muerte, porque si la encontraban allí, podría ser apedreada, podría morir. Así que esto no le importó y fue a los pies de Jesús. Sí, hay mucho que comentar allí, pero ciertamente en Romanos es donde dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ella dice allí la palabra, primero oyó de Jesucristo. Luego dice que algo dentro de ella le decía, si tú tocas el borde del manto de Jesús, tú serás sana.
y es allí donde hablamos del interior de la persona, donde se manifiesta la fe, donde trabaja el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hace crecer la fe. Entonces ella escuchó prácticamente la voz del Espíritu Santo en su interior que le decía: toca el borde del manto del Señor Jesucristo y serás sana. Así y eso es. fue lo que hizo. La Biblia dice en Marcos 5:34 que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Se necesita recibir la fe de salvación, la fe que nos lleva a la sanidad. La fe viene por oír de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, no predicamos religión, predicamos la persona de Jesucristo, el único que puede ayudar a cualquier persona que oiga de Él. Cuando oímos de Jesucristo, recibimos la fe que nos mueve hacia Jesucristo. Viene de Cristo y vamos a Cristo. Por eso los enfermos tienen que oír de Jesucristo para ser sanados. El milagro se da donde hay fe. La Biblia habla de muchos casos de personas que tuvieron fe, pero también podemos terminar con el caso de la fe de unos amigos que llevaban a un paralítico, y no era la fe del paralítico, era la fe de los amigos del paralítico. Se requería fe, se necesitaba un ambiente de fe, y la Biblia habla de esta fe en Lucas 5, podremos leer 18 al 20. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Allí tenemos cómo Jesucristo lo que vio fue la fe. ¿La fe de quién? No del paralítico, no del enfermo, sino de las personas que se movieron en fe. Vio la fe de los amigos del enfermo. Esa fe que les hizo abrir el techo, romper el techo y por el techo bajar al enfermo porque no se podía por la puerta. Entonces, la fe nos hace hacer cosas extraordinarias, sorprendentes. Y Jesús, viendo la fe de estos 4 amigos del paralítico, entonces le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Sí, aquí, de otra manera, sé salvo y recibe tu sanidad. Sí, aquí podemos ver que en el momento de orar por los enfermos hay, digamos, 3 formas o 3 maneras, ¿no? Sí. En que la persona pueda ser sanado. Uno es la fe del enfermo. Esa es una. O sea, el enfermo cree, pasa a la oración, puede recibir el milagro en ese momento o lo puede recibir después, pero es constante. Pero también está la fe del predicador. A veces el enfermo no tiene fe, pero el predicador, el que está ungiendo o orando, es el que tiene fe y por eso puede recibir también la sanidad. Sí, ningún predicador puede estar predicando de Jesucristo si no tiene fe. No debería, no realmente. debería. Pero a veces algunos predicadores como que están siendo tocados por ver tanta necesidad o en los enfermos, pero bueno. Bueno, Dios respalda la palabra que se habla en el nombre de Jesús. Sí. Pero la persona que esté hablando la palabra debe ser una persona de fe, portadora de fe. Sí. Por eso tenemos que ejercitar nuestra vida en el crecimiento de fe para salir a ayudar a los demás. Y la tercera, pues es la que estamos aquí viendo, es la fe de alguien más
digamos, Ajeno- un familiar ajeno al ajeno enfermo. al enfermo, pero que tiene fe. Así es. Que puede ser un familiar, un amigo, un vecino. Es más, ni siquiera puedes conocer la persona, Sí. pero si hay alguien que está orando, incluso por alguien que es desconocido, la fe puede hacer que esa persona desconocida también reciba sanidad. Por eso, amigos televidentes, Jesucristo sigue manifestándose por medio de la predicación del Evangelio y es lo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza. Cualquier persona en su necesidad puede recibir la bendición siempre y cuando tenga la fe puesta en Jesucristo. Hemos hablado de Jesucristo. Si la fe ha llegado a ti, prepárate, vamos a orar desde este lugar para enviar palabra de salvación, palabra de sanidad. Si tú abres tu corazón arrepintiéndote de todo pecado y clamas a Jesucristo, la bendición llegará. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por cualquier persona que ha estado pendiente de tu palabra. Estamos remitiendo todo pecado y clamando para que la sangre de Cristo limpie de pecado a cada televidente. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad y muerte. Muerte, te vas fuera de cada cuerpo. Reprendemos todo tipo de enfermedad y desatamos la sanidad en la palabra escrita que dice: Cristo llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra, cuerpos reciban sanidad, sean sanos en el nombre de Jesús. Dicho y hecho, amén y amén. Si tú recibiste la bendición, ahora conviértete en un testigo de Jesucristo. Es la manera en que vamos difundiendo el amor de Dios. Bien, pues terminamos dando lectura a algunos saludos. Aquí tenemos la lista de oración, estaremos orando por cada una de sus necesidades. Lo único que se requiere es tener fe y al que cree, todo le será posible. Sí, cuántas personas se han comunicado con nosotros para solicitar oración y hemos visto las respuestas de Dios. Gracias por haber estado con nosotros y sigan adelante caminando en fe. Bendiciones.